Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a este espacio cultural llamado Proyecto LED. Ahora somos un programa, un proyecto serio. Podemos hablar de política, así que sin risas. Perdón. Hola, bienvenidos a Proyecto LED, a este capítulo número 6. Probable que llegaste aquí o a criticarnos o porque estás interesado en poder aprender más sobre este tema. Así que bienvenido a ambos dos. Y esperamos poder realmente satisfacer todas las dudas que tengan respecto al tema y hablar de una forma entretenida. Recordemos que LED, luminosa entretención divina, también tiene como un carácter didáctico. Y creo que es muy importante a la hora de comunicar poder explicar las cosas con pera y manzana. No por el fin de que creamos que la gente sea tonta, sino porque creo que es una mejor forma de comunicarnos. Y si trato de aparentar con ese lenguaje medio demagogo, medio academicista, solamente estoy ocultando mis verdaderas intenciones. Así que bienvenidos a un espacio donde vamos a pasarla bien, hablando sobre todo este proceso del plebiscito y por qué nosotros opinamos rechazo. Así es. Y nosotros teníamos preparado otro capítulo para esta semana, pero el acontecer nacional nos vimos en una obligación moral de alguna manera de hablar del tema, de referirnos, porque a una semana casi, a 10 días ya del plebiscito, 11 días en realidad para ser exactos, aún hay gente que está en la duda, aún hay gente que no sabe por qué está votando lo que está votando, hay mucha gente que nos sigue criticando. Por lo tanto consideramos pertinente hacer este capítulo, ya sea para informar a todos los que aún no se convencen, no están convencidos, así como también para los que están en contra de nuestra posición, para que sepan el por qué. Hay mucho material dando vuelta y nosotros también como proyecto, como Operación Candelabro, queremos tener ahí nuestro aporte, nuestra intención es iluminar. Y quiero partir con algo, James, con respecto a esto mismo, de la necesidad de poder comunicar abiertamente lo que uno piensa. Y esto no solamente desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva como iglesia. Por mucho tiempo la iglesia ha estado separada de la sociedad, y como lo comentábamos también en el proyecto Alumnos la semana pasada con el chino, a la iglesia como que se le utiliza desde la sociedad para hacerse cargo de ciertas cosas nomás, de la reinserción laboral, de los problemas en droga, de ir a las poblaciones donde nadie se mete, donde el Estado no es eficaz. Ahí entonces como que se acuerdan de la iglesia, pero para todos los demás la iglesia no se le considera en nada. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo como en la televisión, que a veces hay personas que hablan del horóscopo, o se invita a psicólogos, o se invita a expertos y profesionales para dar su opinión, pero nunca se ha invitado a un pastor o a una iglesia a entregar su punto de vista o una alternativa para poder tratar ciertos temas. Donde yo considero que tenemos mucho que hablar, sobre todo los cristianos que estamos dedicados 100% a nuestra tarea evangelística, de discipulado. Entonces estamos como apartados, y la misma iglesia también se ha apartado un poco. Los medios se han preocupado de ridiculizar a los cristianos. Entonces está como esa idea de que el cristiano es fanático, de que es religioso, que el canuto, y de que estos son ignorantes, que no saben, cuando no es así. Y por eso que estamos acá, porque queremos decirle a toda esa gente que estamos nosotros por cierta posición, no porque alguien nos esté diciendo, sino porque nosotros mismos hemos leído, hemos discutido y hemos llegado a una conclusión, y queremos mostrarle estas bases, y queremos también salir de ese círculo. Estamos cansados de estar en las sombras, queremos iluminar, porque ese es el objetivo de la iglesia, es iluminar. Queremos iluminar, queremos que la gente nos escuche. No queremos convencer a nadie, la verdad. Si a la gente le hace sentido lo que vamos a hablar, qué bueno. Si la gente que todavía no tiene claro su voto y lo que vamos a hablar acá le va a ayudar, qué bueno. Pero las personas que
están en contra de lo que nosotros pensamos, no tenemos ningún interés de hacerle cambiar de parecer porque ya hemos entendido que en muchos casos se mueve más por emoción más que por razones. Así que quería mencionar eso, quiero partir por eso. Sí, amigo, agarrándome eso, toda la razón. De hecho, hay gente que correría a escuchar la opinión de Pedrito Angel sobre este tema, pero cuando se trata de cristianos, más que nada le dan espacio para poder generar polémica. Para su información existen más cristianos aparte del Pastor Soto, así que por favor, si tienen la oportunidad de poder darle el espacio a un cristiano, busquen más, hay más. Y no solamente porque Pastor Soto no sea un buen referente, sino que también le han dado mucho el espacio solamente para poder generar controversia. Entonces yo creo que ya es hora de poder diversificar un poquito más sobre lo que son las opiniones. Y lo que estamos haciendo, de hecho, está consagrado en la Constitución, es un derecho. El artículo 19, inciso 12, espacio cultural, dice: la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Esto está hablando de los medios televisivos, pero también nosotros tenemos un medio de comunicación, por si no se han dado cuenta, están escuchando uno ahora, y estamos emitiendo nuestra opinión. Y no damos golpes en el aire. Nosotros, nuestra intención en este capítulo, que por cierto va a ser largo como todos los demás, es para poder fundamentar nuestra opinión y darla de una forma clara, y sin la intención de persuadir, pero sí dejar bien en claro que no estamos dando ideas a la loca, estamos realmente fundamentando nuestra respuesta. Oye, ¿y tú piensas que todas las opiniones son válidas o que todos tenemos que escuchar a todas las opiniones? Refiriéndome a lo que acabas de leer, por ejemplo, de la Constitución, porque, por ejemplo, ahora se está legislando sobre una ley, la que se ha hecho llamar la ley Mordaza, donde se clarifican algunos discursos como discursos de odio, sobre todo los que tienen que ver con la dictadura, y que se pretenden censurar. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que en realidad todo discurso es válido, se puede ser escuchado. ¿Y por qué? Porque yo creo que ya sea en el espacio público o en el espacio clandestino, igual va a ser escuchado. Por ejemplo, en la Deep Web está lleno también de muchos discursos, manifestaciones ideológicas bastante controversiales que de alguna forma u otra igual encuentran a su gente, igual encuentran espectadores. Entonces creo que es mejor darle ese espacio antes que se haga de forma clandestina. Ahora, el hecho de escuchar la opinión no significa que esto tenga alguna incidencia, una influencia más allá de que simplemente escucharlo. Que esto se convierta, por ejemplo, ya en materia legal, implica que no puede pasar a llevar a otras personas. Hay derechos y deberes fundamentales que no pueden ser vulnerados así de simple. De hecho no se pueden, pero es un tema ya que vamos a discutir en profundidad. Así que creo que sí, creo que es bueno. ¿Y tú piensas que con todo este movimiento de nueva constitución y toda esta idea, una de las se pretende igual censurar o ir cambiando estas libertades? ¿Está en juego nuestra libertad con una nueva constitución? Mira, ¿O la actual constitución garantiza libertades? Yo creo que prácticamente toda institución, toda constitución garantiza ciertas libertades, no todas. Hasta China tiene su constitución, así que está el interés de resguardar ciertos derechos y deberes. A veces son más deberes que derechos, y a veces están orientados más a beneficios para el Estado que para los propios ciudadanos, pero de que existe, existe. Ahora, que los nuestros estén en riesgo por lo que está ocurriendo ahora, por la posible convención constitucional, yo creo que el problema real es que está la posibilidad. Eso también, de hecho, es parte de la franja electoral, que en una parte sale que el hecho de que se cree una nueva constitución genera cierta incertidumbre porque no sabemos cuáles son los temas que se van a garantizar. Igual están sujetos a un grado del azar, porque las personas que pueden ser elegidas, ya sea de forma popular o por medio de otros mecanismos, no sabemos cuál es su opinión. Claro. Y hay mucha gente como nosotros, como cristianos, donde no representamos a una mayoría, donde incluso nuestros derechos pueden ser vulnerados. Y también nuestros valores, nuestros principios. Por eso es como que es tan importante, igual como el tener mucho cuidado, porque acá yo veo dos cosas también, que son los dos extremos. Uno en el extremo de decir ya la nueva constitución va a ser la Biblia satánica en un papel, lo peor del mundo.
que sería un extremo muy absurdo, y por otro lado también la ingenuidad extrema, de no, la constitución va a estar redactada por buenas personas, por pura gente de bien, que no busca sus propios intereses, y creo que ambos extremos están mal. Lo que sí podemos estar seguros en que efectivamente ninguna, o sea, la nueva constitución no va a ser lo peor de la vida, pero tampoco va a ser lo mejor. Y incluso lo que está al medio, a mi parecer, ya es lo suficientemente, ya me da lo suficientemente desconfianza por el solo hecho de que va a estar, o la propuesta que se plantea va a estar redactada bajo igual algunas, bajo ciertas condiciones. Primero, la nueva constitución es una cuestión que salió hace relativamente muy poco desde la opinión pública. La nueva constitución ya se viene discutiendo desde un sector del espectro político, desde la izquierda. Hay entrevistas en YouTube, sobre todo uno puede ver Fernando Atria, que es una persona que asesoró al gobierno de Michelle Bachelet, que ya había establecido cierta idea, ciertas bases para una nueva constitución. El segundo periodo de Michelle Bachelet, uno de sus últimos días en su mandato, ella manda al Congreso un proyecto de nueva constitución. Entonces, esto de que la nueva constitución surge espontáneamente frente a los problemas sociales que se vivió en el último año de manera espontánea, eso no es cierto. Esto es algo que se viene gestando desde muchos años atrás. La evidencia está esa evidencia, y la nueva constitución de alguna manera también nace como una manera de arrinconar al gobierno, un gobierno que fue elegido democráticamente por la mayoría de la población chilena, que votó, obviamente, que no le interesaba la nueva constitución. Entonces ya tiene un origen bien cuestionable, porque nace de toda esta ola de violencia que se generó en octubre ya del año pasado. Entonces también muchas personas que cuestionan la actual constitución porque dice que fue escrita en dictadura, esta nueva constitución se presentan no se presenta desde algo muy distinto, o sea, al menos se presenta desde la violencia. Entonces también hay un romanticismo frente a todo este tema, como que pareciera ser como algo puro, bueno, legítimo, cuando a mi parecer no tiene nada de eso. De hecho, James, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención son las posiciones. ¿Por qué el apruebo? Porque el apruebo tiene una carga positiva. En cambio, el rechazo tiene una carga negativa. Y yo esto lo considero, lo encuentro muy curioso, porque, claro, hay un sesgo, y lo encuentro muy curioso porque uno debiese aprobar la actual constitución y rechazar una nueva constitución, ¿cachai? Es lo más natural. Entonces, como que se dio un vuelta a los papeles para que quedara el apruebo con esta carga positiva de un lado. Y esto yo me doy cuenta cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué rechaza? O sea, creo que la pregunta, que es mejor preguntar el por qué se aprueba al por qué se rechaza. Y por la sencilla razón de que cuando a mí me preguntan ¿por qué usted quiere rechazar o por qué usted está de acuerdo con el rechazo? Mi respuesta es porque yo creo que la Constitución está bien como está. O sea, no me genera como, o sea, no tengo que explayarme en esta primera respuesta. No así cuando yo pregunto por qué quieren aprobar, porque cuando yo pregunto por qué quieren aprobar, bueno, ahí hay como una lista de cosas, mire, que hay esto, que hay esto. Entonces, creo que lo más natural hubiese sido aprobar la actual Constitución o rechazar una nueva Constitución. Pero desde ahí también ya hay una manipulación. Yo igual he visto, mira, hay algo, ya, deja ordenado que tengo mucho que decir y como tratando de ponerlo en jerarquía. Quiero partir por la idea de que este programa no está obviamente creado por profesionales de la política, constitucionalistas, ni ningún académicos del tema. De hecho, somos ciudadanos comunes y creo que eso es mejor todavía porque también nos hemos informado mucho y fija un ejemplo de que un voto informado es un voto eficaz. ¿Ya? Más allá de que sea válido o inválido, es uno que realmente promueve un cambio,
porque va con una dirección intencionada, más allá de ser un voto que está influenciado, por ejemplo, con la franja electoral. O sea, si tú te informaste solamente por la franja electoral, pobre de ti, porque no tienes ni idea de lo que está Sí, opinando, es porque en cierto. realidad la franja electoral lamentablemente no se ha encargado de informar. Es muy mala. Simplemente ha sacado una serie equivalente, por ejemplo, a poder tener una opinión formulada porque vi un comercial de Coca-Cola. No tiene nada de profundidad en cuanto a conocimiento. Entonces yo creo que lo que sí podemos hacer es simplemente leer la Constitución y opinar a partir de eso. Me di la lata, no la lata en realidad, fue bastante interesante de leer la Constitución El y trabajo, para el trabajo. es el trabajo. Es Y el para trabajo. hacerse las cortas, les recomiendo leer solamente el primer, segundo y tercer capítulo, donde se ven consagradas las partes más importantes de lo que nos concierne a nosotros como ciudadanos, que habla sobre las bases institucionales, la ciudadanía y nacionalidad y los derechos y deberes fundamentales. Son los tres primeros capítulos. Y tú te lees esas partes y vas a poder entender a grandes rasgos cuáles son los principales temas en discusión. Y lo demás regula lo que son otros organismos del Estado, tales como el gobierno, los ministros, lo que es el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres profundizar más en eso, dale, bienvenido seas. Lea la Constitución, sí. Y de hecho, me encuentro bien interesante de que dicen que la reforma constitucional no es un buen mecanismo, porque el rechazo no implica dejar las cosas como están. O sea, nosotros igual queremos reformar y realizar un cambio, pero específicamente por las demandas sociales. Y creo que ese era el punto que quiero llegar. Eh, el estallido social, independiente de que estamos a favor o en contra de la forma en que se llevó a cabo, responde a una necesidad social real que sigue vigente a la fecha. Y esas demandas sociales eh, tomaron una importancia fundamental y en común, así, frente a toda la nación. Y fue interesante el movimiento del estallido social porque fue muy retractor de cualquier figura política, no importa de cuál postura tenía. O sea, hasta Boric, si no me equivoco, fue funado en la calle. Sí, sí. Hasta Beatriz Sánchez le pidieron que se fuera, Sí. que se callara, que no participara de esto, porque esto no les implicaba a ellos. Y bueno, para qué decir de la derecha, ni a Piñera, que no fuera hasta buscar en bicicleta a la casa, Sí. no querían a nadie más participando. Entonces, era un movimiento apolítico, pero pro ciudadano, pro bienestar común, que es lo que debería ser la política en Ya, realidad. pero ¿realmente es apolítico? Es que a eso me refiero, que creo que este movimiento fue manipulado y fue ideologizado para seguir una serie de pasos de una agenda política de izquierda, donde terminó convirtiéndose en una necesidad el cambiar la constitución, como si las demandas sociales fuesen reflejadas directamente en la constitución. Y yo la leí y no las encontré, pero sí la encontré en otras leyes. Entonces, por un lado, tenemos una falsa idea de que por medio del cambio de la constitución se solucionan todos los problemas, que no es así, y por otro lado se vende la idea de que una reforma constitucional es contraproducente a crear una nueva constitución, siendo que lo que creó la posibilidad de este nuevo plebiscito fue una reforma constitucional. Entonces, Claro. Sí. es irónico. Sí. Es bien irónico. Oye, y por otro lado también, ojo, mira, yo también con respecto al tema del estallido social, yo también tengo una opinión un tanto distinta quizá a la tuya, o la de, o la o la de lo que es popular, pero para no entrar mucho en detalle en eso, hay mucha gente que yo me he dado el trabajo de buscar, de investigar, de leer, mucha gente que fue a la marcha, por ejemplo, del 1.000.000 de personas, esta es la marcha más grande de Chile, y muchas de las personas que estaban ahí declaran que van a votar rechazo. O sea, si tú ves la franja de la prueba, como que muestran a la marcha del 1.000.000, el pueblo está con nosotros, todos estábamos clamando por la nueva constitución, cuando en realidad no es así, porque eran cosas distintas. O sea, la gente estaba reclamando por la AFP, estaba reclamando por educación, por salud, Sueldo por mínimo, etcétera. transporte, por la Salud. corrupción política, Mm. por todo este asunto. Entonces, muchos de los que están ahí o que hoy van a votar rechazo, entonces también ahí tú mencionabas la manipulación ideológica y es cierto, porque por otro lado, problema en todo sistema, en todo modelo lo hay, pero tampoco son
son tal como te lo han querido hacer parecer. El asunto de la desigualdad en Chile, si tú ves los datos, te das cuenta que el índice Gini al menos nos muestra que la desigualdad en Chile ha disminuido. Si la repartición de la riqueza, te das cuenta que cada vez se reparte mejor. Te das cuenta también que los estratos más bajos cada vez tienen acceso a estratos más altos, acceso a la educación, se baja la pobreza. Entonces, también, claro, yo no quiero decir que estábamos todos muy bien, pero tampoco estábamos tan terrible como para gatillar un movimiento tan violento como fue el que ocurrió. Es cosa de ver nomás como nosotros, nuestra actual generación está mucho mejor que la generación de nuestros padres, entre otras cosas. Entonces también acá hay como un tema de manipulación de la realidad, y es lo que hemos conversado en ciertas oportunidades sobre el gobernar en base a las emociones o en base a la razón. Yo creo que no se debe gobernar en base a las emociones. Creo que las emociones son importantes como en cada área de la vida, pero no gobernar en base a lo que yo siento o en base a lo que yo creo, sino que en base a lo que está. Y eso es muy importante porque mucha gente que ahora está defendiendo la nueva constitución o está defendiendo la prueba tiene que ver más con consignas, tiene que ver más con ideas que escuchó que suenan lindo pero que no son ciertas. Por ejemplo, no sé si, bueno, James, que se estudió la Constitución, el régimen y el derecho, o sea, muchas de las demandas sociales no tienen solución no se solucionan cambiando la Constitución. Tenemos el tema de la AFP, tenemos el tema de la salud, tenemos el tema de la educación, el tema del derecho del agua, y habían unos dos o tres más que eran como las grandes cosas. Todas estas no se rigen, o sea, se menciona en la Constitución, pero dan las reglas generales, pero el cómo eso se efectúa en la sociedad tiene que ver más con las leyes. Mira, exacto, agarrándome de eso, me apocamos acá, por ejemplo, vamos, 3 casos concretos. Voy a partir con uno para que veamos la efectividad, la eficacia de la Constitución. Tenemos el artículo 19, inciso segundo, que dice, la igualdad ante la ley. Y dice, en Chile no hay persona ni grupo de privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pisa su territorio queda libre, ya. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ya, esto está en la Constitución. Existe en la actualidad. Pero gran parte del movimiento que está en contra de la Constitución declara que esto no existe. Entonces exige que pase a ser parte de la Constitución para que exista. Es decir, hay un movimiento feminista que dice que no hay igualdad entre hombres y mujeres en la ley, que salga la Constitución. Bueno, sale en la Constitución, pero que esto se haga real, que se materialice en la cotidianidad de la sociedad, no es así. ¿Y por qué? Porque la Constitución regula normas generales, demasiado generales. Lo que estas normas generales de la Constitución normalmente están apoyadas de una ley orgánica, de otros decretos con fuerza de ley, decreto ley, que ayudan como a encauzar estas normas generales y llevar a cumplirlas en lo cotidiano. Por ejemplo, tenemos acá, ¿dónde está acá? Ya, el artículo 19. Esto, mira, el capítulo 3 es el artículo 19 y puros incisos. Entonces van a escuchar muchas veces el artículo 19. Pero el artículo 19, inciso 18, está el derecho a la seguridad social. Lo regula en grandes aspectos, aquí en la Constitución, así bien generales, pero lo que realmente regula lo que son las AFP, derecho a la seguridad social, es el decreto ley 3500, que es el que descompone en varias leyes tal como existe la AFP actualmente, en quienes lo componen, quienes pasan a cotizar en la AFP, cuál es el porcentaje de nuestras cotizaciones que van a la AFP. Todos estos aspectos lo regula una ley, un decreto ley 3500. Si queremos llegar a cambiar la AFP, no lo vamos a encontrar en la Constitución.
porque en la Constitución vamos a encontrar el derecho a seguridad social a grandes rasgos, pero cuando queremos atacar directamente la AFP, está en ese decreto ley. Entonces, creo que hay una expectativa demasiado alta de que por considerar algo en la Constitución se va a esperar que automáticamente va a funcionar, cuando ya hay muchas normas de la Constitución que en la actualidad no se cumplen tal cual, y que si queremos aterrizarlo a algo real, tenemos que ir directamente a la ley. Entonces, aquí tenemos derecho a la seguridad social, la educación gratuita y de calidad que siempre se ha estado luchando hace ya varios años. Debería estar ahora implementándose por medio de la Ley General de la Educación, que pasó a derogar lo que antes estábamos tan en contra con la marcha pingüina, que era la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de la Educación. Tenemos la regulación del agua, que está en el Código de Aguas. Si tú quieres ver sobre el agua en la Constitución, léelo de principio a fin, no lo vas a encontrar, porque no está en la Constitución. Ni siquiera se mencionan caracteres generales. Eso lo vas a encontrar en la regulación del agua. O sea, perdón, en el Código de Agua y otros reglamentos también que están asociados al Ministerio de Salud. El sistema de salud pública, ¿dónde va a estar? Código sanitario. Se garantiza, eso sí, en la Constitución. ¿Cómo? A ver, déjame leer eso porque no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero lo dice bien bonito. Como todas las constituciones. Son palabras bonitas. Todo bien. Pero llevemos a la realidad. A ver, ¿dónde está esto? Era el derecho a la protección de la salud. Artículo 19, inciso 9. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Suena hermoso, o sea, me dan ganas de enfermarme con este artículo, pero no significa que necesariamente se lleve a cabo de acuerdo a mis expectativas. Y ahí está el problema de la Constitución. Creo que todo este movimiento nos ha llevado a nos está vendiendo aire. Sí. Una idea bien general que no necesariamente se va a materializar en lo que nosotros estamos esperando. Sí, no, las constituciones, claro, o sea, escribir una nueva constitución no te asegura nada. Solo por poner un ejemplo, la Constitución de Bolivia dice en el artículo 267, dice que el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que da acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. O sea, tú puedes escribir lo que sea, po. Creo que la Constitución de Ecuador también dice que el ciudadano ecuatoriano tiene que ser honrado y esforzado. Entonces, y si no lo es, deja ese ciudadano. claro, lo podéis denunciar inconstitucionalmente. Sí, o sea, hay muchas cosas que la Constitución sí menciona. O sea, hay muchas cosas que la gente quiere que la Constitución ya están. De hecho, hay como un experimento que vi por ahí que estaba muy interesante sobre que pescaban a un grupo de personas y le ponían unos letreros con ciertas como ideas. Entonces aparecía derecho a la educación, derechos a la salud, pensiones dignas y un montón de consignas. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer esta gente? Tenían que elegir las consignas que más les parecieran, que a ellos les gustaría que estuvieran en una nueva constitución. Entonces tenían que escoger 10. Y de las 10 que escogieron, 7 ya estaban en la constitución. Entonces también las 3 se agregan con reforma, no es necesario hacerlo. Claro, o también son discutibles el mismo tema del quórum, de cambiar el quórum, que se critica que el del tema de los 2/3, que eso está mal, que no es democrático, qué sé yo. Yo considero que es algo que está súper bien, que es súper sensato, porque eso te protege de que cualquier persona pueda llegar y cambiar cualquier cosa de la Constitución. Y eso es otro punto, o sea, no porque alguien te proponga y diga, mira, yo quiero cambiar la Constitución o quiero poner otra cosa en la Constitución, me significa que esté bien o que esté de acuerdo, no porque hay una mayoría de acuerdo en algo, significa que realmente esté bien lo que se haya que hacer. No olvidemos que hay muchas situaciones políticas que se decidieron en torno a la mayoría que fueron muy contraproducentes. El caso es como que el partido nazi ganó democráticamente, lo mismo que pasó con la guerra de las Malvinas, se hizo un plebiscito, ganó que la guerra. Entonces, que la mayoría está de acuerdo en algo no significa siempre que sea lo más correcto. Por lo tanto, un quórum alto es terriblemente necesario, es enormemente necesario para asegurar que no haya modificaciones que cualquier persona pueda cambiar. Si no existiera el quórum en este quórum tan alto, entonces quizás en la Constitución se hubiese cambiado hace mucho tiempo y hubiésemos estado en una situación difícil desde mucho antes. Mira, eso es un buen punto, porque el hecho de que se quiera hacer una nueva constitución da el pie también para que se pueda modificar de la forma que delibere de lo más conveniente esta comisión o convención
que va a crear esta nueva constitución se gana la prueba, ojalá que no. Y lo delicado de este tema, bueno, yo no tenía ni idea, pero leyendo en la Constitución está toda la parte de la reforma constitucional que habla sobre la nueva Constitución, el proceso del plebiscito. Y no sé si sabíais, pero el apruebo o el rechazo del proyecto de ley que salga a raíz de este apruebo eh, se va a votar con otro plebiscito que es obligatorio. Sí. No tenía ni idea que era obligatorio, pero menos mal. Y la cosa es que si nosotros vemos, yo también leí en gran parte lo que era la propuesta de constitución que dejó Bachelet. Este es bien interesante porque no fue solamente una iniciativa, bueno, fue iniciativa de su gobierno, obviamente, pero fue creada a raíz del proceso constituyente que se venía llevando a cabo hace varios años ya, durante su gobierno, en donde se hicieron varios como cabildos que se llamaban, donde la ciudadanía abiertamente opinaba y todo, y supuestamente se recopiló toda esta información y se tradujo en este material. Y hay en varios versículos, ¿cachai? Esta es la nueva Biblia. Claro. Después andan diciendo que la iglesia manipula. Ve, mira, este joven está confundiendo las cosas con un versículo. Estos pastores sinvergüenza. Había un artículo que a mí me marcó el tiro, que es el artículo 19, inciso 1, que dice: el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Nada más. Suena genial, pero la Constitución actual le protege la vida del que está por nacer. Entonces, implícitamente se está aprobando la idea del aborto, se está dando el pie para que no haya ningún tope constitucional para que se pueda aprobar el aborto. El aborto libre. Y es un tema, eso, exactamente, y es un tema muy delicado, porque yo creo que una vez hablé con una persona bien sabia, también cristiana, bien interesante, donde él venía discutiendo este tema con un taxista, íbamos los tres en el taxi, y yo venía escuchando nomás, no estaba pescando, no estaba opinando ni nada, y el taxista hablaba de que hay avances científicos que hablaban de que, por ejemplo, esa célula que está en el cuerpo de una mujer es una célula, no es un organismo vivo. Y esta persona, que fue un referente para mí, dijo: bueno, es posible, pero también es posible que esté equivocado. ¿Estás 100% seguro? Y dice: no, pues estos profesionales ya, pero ellos tampoco dan un 100% certeza. Y ese es el problema también del avance científico, que muchas veces dan por absoluto su teoría cuando no deja de ser una teoría. Claro. Entonces, ¿estaríamos dispuestos a arriesgarnos y asegurar de que ese organismo decir que está muerto con tal de poder aprobar una idea ideológica? Y lo curioso es que si esta célula sale del cuerpo de la mujer, puede sobrevivir por sí mismo. Y si uno apuñala a esta célula, está cometiendo asesinato. Pero si está dentro del vientre de la madre, no, es un aborto libre y espontáneo. Claro. Entonces es un tema bastante delicado que podría ser metido así fácilmente en la nueva Constitución. No, y este es un tema de muchos tantos más que hay. Podríamos estar hablando toda la tarde de esto, de cada punto, de cada inciso, de cada artículo, pero no nos da el tiempo. Pero a lo que queríamos ir es que era explicar y mostrar también o contar lo que la actual Constitución ya nos garantiza. Creo que la idea de la nueva Constitución es proponer un nuevo modelo, porque nosotros tenemos un modelo de sociedad. La Constitución establece un modelo de sociedad y nosotros tenemos un Estado subsidiario. ¿Qué significa esto? Que el Estado no se mete en la vida personal de cada persona, sino que el Estado garantiza una base o un mínimo por el cual todos debemos partir y nos da el apoyo y los incentivos. Esto desde la teoría, obviamente. Bueno para todos. Puede ser discutible, pero es el modelo de sociedad que tenemos, el modelo subsidiario, un modelo donde el Estado no se entromete en la vida de cada persona. Cada persona es libre de decidir lo que quiera. Y el modelo y frente a esta lógica que se produce todas las cosas que nosotros vemos, libre mercado, el sistema económico, la salud que tenemos, la educación que tenemos, yo estoy a favor de esto. Yo sé que hay mucha gente que no, pero
El modelo alternativo que se nos ofrece es el del Estado benefactor o el Estado solidario, donde el Estado es el que tiene, a diferencia del Estado subsidiario, que no se entromete en la vida personal de cada persona, el Estado benefactor o solidario sí toma más protagonismo en la vida de cada persona y tiene la autoridad de poder incluso decidir por sobre la libertad de la persona. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros en nuestra actual constitución, los que tienen el derecho preferente de educar a sus hijos son los padres. ¿Qué significa esto? Los padres tienen la obligación y el deber de educar a sus hijos según como ellos estimen conveniente. Ese es del modelo del Estado subsidiario. En un estado benefactor o solidario no son los padres los que tienen este derecho, sino que es el Estado. El Estado es el que determina qué es lo que el niño debe o no aprender y dónde debe o no aprender. Le quita ese derecho a los padres. Entonces, las diferencias de modelos son muy grandes. El Estado subsidiario, con todas sus limitaciones, prima la libertad individual. Por otro lado, el Estado solidario, el Estado benefactor, prima el colectivismo o prima el poder del Estado. Y aquí es donde también a mí todo esto no lo entiendo, o no entiendo cómo una nueva constitución puede realmente solucionar nuestros problemas cuando todo lo que está en manos del Estado funciona mal. O sea, la educación gratuita, nosotros tenemos educación gratuita. Lo que pasa es que está en manos de los municipios, que es terrible. Pero de igual manera lo administran los municipios, que de alguna manera también están bajo el alero del Estado, del papi Estado. Salud gratis, nosotros tenemos salud gratis, pero en el sistema público, que es pésimo también. Entonces, si tú te pones a pensar, muchas de las cosas que la gente quiere están en manos del Estado o en manos de los municipios y funciona terriblemente mal. Entonces, ¿por qué darle más poder al Estado que ya lo hace mal para hacer estas cosas que está probado que lo hacen mal? Y esto es por una razón muy sencilla, y es que el Estado administra plata de los contribuyentes que no es de ellos. Entonces, si esa plata se gasta, no asumen costos, no asumen pérdidas, porque y de todas maneras igual el sueldo les va a llegar, y de todas maneras igual el presupuesto de la nación del próximo año lo tienen disponible, y si están sin plata, bueno, se pide un préstamo al banco o al Fondo Monetario Internacional, como es lo que está haciendo Argentina actualmente, y no hay pérdidas, y da lo mismo si es que es bueno, si es que es malo, si es que hay corrupción, si es que se roba o si es que no, porque la plata va a estar igual. En cambio, cuando tenemos injerencia de los privados es totalmente diferente, porque los privados asumen un costo alto también al querer invertir, porque de no funcionar las inversiones le hace mal a la propia inversión. Ahora, yo cuando digo esto, inmediatamente la gente dice: no, pero es que los privados, los empresarios son malvados porque se roban toda la plata y no dan lo justo a los trabajadores, y en algunos casos sí es cierto, pero en la mayoría de los casos no es así. El metro es un ejemplo de esto, y es un ejemplo también de su deterioro en la medida que el Estado también cada vez se ha metido más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que está en juego acá es un cambio de modelo. Es un cambio de modelo, y creo que mucha gente está en contra del modelo actual porque no conoce el modelo. Solamente es cosa de escuchar a la gente que habla en la tele, da su opinión y que habla del sistema neoliberal. Y ya partiendo de ahí tú te das cuenta que en realidad estas personas no entienden nada de lo que es el modelo económico de Chile, ni lo que es el liberalismo, ni lo que es el neoliberalismo, porque si no, no usarían esas palabras. El neoliberalismo tiene otro origen, es una mezcla entre el socialismo y el capitalismo, por eso se llama neoliberalismo. Es una nueva forma de entender el liberalismo con conceptos del socialismo. Entonces, eso no es lo que opera acá. Lo que hablábamos acerca de la desigualdad, de la pobreza y todo eso, son temas que la gente no conoce, que se ha dejado llevar por ciertos discursos, y por lo tanto, claro, parecen todo mal, cuando no es tan así, y cuando el modelo contrario
tampoco te presentan cuáles son como los pros y los contras. Te dicen, no, es que la educación gratuita y mejores pensiones, pero ¿cómo van a ser esas mejores pensiones? ¿Cuál va a ser el sistema? ¿Va a ser un sistema de reparto? Cuando ya es la educación gratuita, ya, ¿qué significa eso? Que ahora todos los colegios van a estar en manos de los municipios, del Estado. Cuando hablamos de salud gratuita o de calidad, ¿ya qué significa eso? Que ahora las clínicas privadas te va a atender la misma gente que te atiende en los consultorios, o sea, tampoco existe una claridad con respecto al modelo que se quiere presentar, y por eso es que también nosotros a veces hablamos de que hay incertidumbre, porque efectivamente no sabemos nada. No hay claridad con el tema. De hecho, creo que gran parte de este problema, quiero hablarlo igual con moderación de alguna forma, pero creo que la convención aprobar en el plebiscito de directamente aprobar implica confiar mucho también en la actual clase política, que creo que mucho del estallido social, mucho del descontento de la actualidad tiene que ver también con que no estamos de acuerdo con la misma generación de personas que se han encargado de estos puestos y que lo han hecho ya con sus malas mañas. No digo derechamente corrupción, pero sí creo que hay cierto conformismo en las cosas actuales que no ha promovido los cambios necesarios para que no lleguemos a estos niveles de conflicto entre los ciudadanos. Entonces, creo que el rechazo es una buena estrategia en política. Más allá de pensar en nuestra postura como cristianos, estoy tratando de apelar a la persona que está hablando de que quiere lo mejor para el país, pero está igual ideologizado. Digo, mira, esta idea del rechazo puede ser incluso racionalmente más conveniente. ¿Por qué? El próximo año hay elecciones parlamentarias. Entonces, es bien probable que todas las personas que actualmente están en el Congreso se pongan las pilas para poder dejarse guiar por la representación popular. Es muy parecido con lo que pasó con el 10% de la AFP. Nunca en la historia se movió tan rápidamente el Congreso y tan alineado con la voluntad ciudadana. Entonces, creo que sería algo que también llevaría a que fuese muy eficiente con las reformas constitucionales necesarias para poder acoger las demandas sociales. Y se convertiría en todo un discurso bien importante y relevante para poder llegar a los puntos que tú también mencionas, amigo, de cómo llevaríamos a cabo esto, o sea, cómo sería el nuevo sistema de salud, cómo sería la educación gratuita que se está esperando, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, el hecho de que haya una nueva oportunidad para poder votar también da la posibilidad, da el pie para que nosotros podamos abrir el espectro de la clase política. De hecho, a dejar de hablar de clase política y también darle el pie a personas que también no estén tan ideologizadas. Creo que los partidos políticos, mi problema con la clase política tiene que ver con los partidos políticos actuales, no con los que están ejerciendo el cargo. Entonces, mi idea sería darle la oportunidad a nuevas personas, que siempre se ha esperado eso, pero después por el miedo quedamos con el conformismo, cuando en realidad la idea es poder abrir el espacio público a personas que tienen muy buena idea y darle la importancia de escucharlos realmente. Y eso sería el pie para los cambios que se están anhelando, sin necesidad de caer en el discurso político de antaño, donde hablar de la dictadura, de hablar de una herencia, de un problema de la Constitución y todo, cuando igual es importante mencionar que la reforma constitucional del año 2005, que todo esto se han hecho cerca de 30 y tantos reformas constitucionales a la Constitución Política de 1980, donde la más importante es la de 2005 en el gobierno de Lagos, donde se hizo como una especie de democratización y volverlo más democrático y republicano en la Constitución, que aún tenía vestigios del autoritarismo del periodo de la dictadura. Y bueno, estas 33 reformas también se traducen directamente en más de 100 artículos que han sido cambiados por la Constitución Política. Más de sus 100 artículos han sido cambiados y no tienen muchos artículos. Entonces, el hecho de que haya sido transformado nos da pie para poder pensar que esta no es la misma del año 1980. Ha tenido muchas transformaciones. Si no me crees, haz el símil, compara el de 1980 y el actual y te vas a dar cuenta que hay muchas diferencias importantes. Ya que mencionaste ese tema, igual es importante mencionarlo, porque se habla mucho de que hay que cambiar la Constitución porque la escribió Pinochet. La Constitución actual es muy distinta a la Constitución de Pinochet, y voy a darle datos duros. En 1988 se hicieron 54 reformas, entre 1988 y el 2005 se hicieron 54
54 más. Entre el 2005 y el 2017 se hicieron 22, en el 2019 se hizo una, en el 2020 se hizo una. En total, 132 reformas. Usted esto lo puede encontrar en la página de la biblioteca del Congreso Nacional. Usted ahí puede, usted se mete ahí a la página bcn.cl y puede, donde aparece historia política, o sea, donde dice historia política, y ahí usted puede encontrar por periodo todos los cambios, las reformas que se hicieron y todo lo que se hizo. Por lo tanto, la constitución actual no es la misma constitución que redactó Pinochet, no es la misma constitución. De hecho, Ricardo Lagos afirmó que esta era cuando eso fue en el 2005, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Que estábamos frente a una nueva constitución, que esta vez era la constitución del pueblo, que ahora era una constitución que nos dividía. Él mismo lo dijo, siendo él representante del Partido Socialista, si no mal recuerdo. Por otro lado, este argumento de que esto como nació, o como que es ilegítima porque nació en dictadura, bueno, tampoco tiene mucho sentido, porque la historia, o sea, si nosotros nos ponemos a mirar la historia en base a como a sus pecados, a su orígenes, tendríamos que desarmar la sociedad como la conocemos. La Constitución de Estados Unidos fue escrita por hombres blancos heterosexuales esclavistas, y es la misma Constitución que rige Estados Unidos hasta el día de hoy. La democracia nace bajo los principios de la discriminación. No votaban ni las mujeres, no votaban los esclavos, no votaban la gente del populacho, solamente votaba la aristocracia. ¿Es por eso la democracia algo malo? No. El derecho romano donde se basa la mayoría del derecho actual, fue creada por los romanos, y los romanos eran los peores, eran los más sádicos, asesinos, dictadores, tiranos y todo. Entonces, que algo tenga en su origen algo malo, no significa que todo sea malo. Eso que esté escrito en cuatro paredes, muchas constituciones han sido escritas bajo cuatro paredes, y eso no necesariamente tampoco es malo. Ahí también podríamos ya ir a hablar de otro tema, de la democracia, hasta qué punto también es efectiva, no pensar que porque lo escribe el pueblo, entonces está bueno, como lo dijimos recién también. La constitución, o sea, el partido nazi ganó democráticamente. Eso no significa nada. Por lo tanto, esa idea de que hay que reformarlo o hay que cambiarlo simplemente porque fue hecha por dictadura, no es tan así. Hay que replantearlo de nuevo. Esto es un argumento emocional, y nosotros no podemos gobernar por emociones. ¿Te imaginas que gobernáramos por emociones, por cómo me siento o por las sensaciones de cierto periodo? Se cambiaría la constitución cada cierto tiempo, y si no existiera el quórum que existe, probablemente lo harían. Entonces, esto es que hay que ponerle cabeza, hay que discutirlo mejor. Cuando también dicen que no, cuando se habla de los derechos del agua, y que no, que el agua tiene que estar de nuevo en manos del Estado y no en manos de los privados. Bueno, gracias a Dios que está en manos de los privados, porque gracias a eso tenemos una de las mejores aguas del continente. Yo he estado en otros países y sé cómo es el agua en otros países, entonces sé también que el agua que tenemos es buena. Lo mismo con las carreteras, que mucha gente critica las carreteras, y si bien podemos estar de acuerdo en que hay algunos pagos que son excesivos, y hay quizá habría que investigar si es que realmente existen abusos o si derechamente se están aprovechando de eso, pero las carreteras que hay en Chile son muy superiores a muchas carreteras que hay en muchas partes de Latinoamérica, y eso hay que también valorarlo, hay que agradecerlo, y hay que costearlo, hay que pagarlo. Hace un tiempo alguien me decía, no, es que el banco ahora pide comisiones por cualquier cosa. Bueno, entonces no ocupe la tarjeta y vaya usted al banco directamente y saque su plata. Entonces, claro, quiere sacar plata del cajero que está al lado de su casa o de la caja vecina, pero no quiere pagar la comisión. O sea, como te digo, hay mucha desinformación con respecto al modelo en el cual nosotros vivimos, y eso me parece que está mal. Ya estamos acercándonos, amigo, en la hora. Sí, de hecho te quería proponer algo, así para el último 10 minutos. Sí, a ver, yo te quería proponer algo, a ver. Propone tú primero, a ver, Quería proponerte, como yo sé que tenemos, los dos preparamos hartas cosas, y de seguro quedaron varias cosas como al aire. Te propongo no seguir una línea de ideas, sino que ir tirando ideas sueltas que teníamos preparados como para seguir complementando lo que estábamos diciendo. De hecho, era parecido. Yo quería decir,
Mira, cada uno que responda a los 10 minutos que queda, rechazo y por qué. Entonces ahí tirando tu idea. Por esto, Ya. por esto, por esto. Una especie de conclusión, como también una especie de resumen de lo que queríamos decir. Ya, mira, terminemos con, o sea, hagamos lo que tú dices y además terminamos con una conclusión porque quiero también ver si hablamos sobre la mirada espiritual también de todo esto. Buena. Pero mira, quiero hablar o sea, con respecto a que las nuevas constituciones solucionan todos los problemas. La evidencia nos muestra que los países que más crecen y se desarrollan en todo ámbito son los que reforman y no los que cambian su constitución. Recién lo comenté, Estados Unidos tiene una sola constitución. Suiza ha tenido 3 constituciones, de hecho la mayoría de los países en Europa tienen como máximo 3 constituciones en toda su historia. Japón ha tenido una constitución desde la Segunda Guerra Mundial, Nueva Zelanda, Israel, Hong Kong, Inglaterra nunca han tenido una constitución escrita. Por otro lado, o para que se haga la diferencia, Ecuador tiene 20 constituciones, Chile tiene 10, Perú 12, República Dominicana tiene 32, Venezuela tiene 26, Haití tiene 24, y así en Latinoamérica la tendencia 32. está en pensar que los cambios que se necesitan van por los cambios constitucionales. La evidencia nos muestra que eso no es así. Eso solo ha traído inestabilidad política, inestabilidad económica, subdesarrollo social y mucha frustración de los sectores más vulnerables. Cambiar la constitución no garantiza nada. Si el problema al final está en el corazón del hombre. Eso, dale tú. Una y una, un pimponeo. Una y una. Yo, bueno, por reafirmar la idea de que todo lo que sería el apruebo implica nuevas elecciones con la clase política actual. No creo que haya nuevos rostros, sino que ha habido mucha pantalla en todo esto de la pandemia con los actuales candidatos, quienes tendrían que renunciar a su cargo para poder ser parte de la convención constituyente, excepto parlamentarios, que es sospechoso. Casi un segue para que se metan ahí y ganen casi un doble sueldo. No un doble sueldo, pero igual van a ganar por ser parlamentarios. Entonces, rechazo porque quiero darle espacio para una nueva generación de políticos en quienes le quiero dar la oportunidad para poder confirmar en ello. Bien, yo rechazo porque me gusta el modelo del Estado subsidiario, no me gusta el Estado benefactor. Me da igual lo que los demás piensen de esa posición, sé que no es lo más popular, y también rechazo porque tengo la libertad de poder decir esto mismo, le guste a quien le guste y a quien no, a llorar a la FIFA. Yo rechazo, hay vistos en la franja electoral que una nueva constitución es como romper tu nuevo celular, o sea, tu celular por conseguir uno nuevo, algo así. Oye, me da Sí, es horrible. Esa cuestión. No, pero yo realmente porque pienso que en la actualidad hay muchas constituciones que nos resguardan, en especial nosotros como minoría. Sí somos minoría porque somos cristianos. No se nos reconoce como minoría, tal cual, qué raro. Sí. Ni siquiera se nos reconoce. Pero la libertad de culto, hay ciertos artículos que nosotros defendemos como el derecho a la vida que son importantes para nosotros como cristianos. Sí. Entonces yo creo que El derecho a la propiedad privada. el derecho a la propiedad privada también implica que haya una cierta inestabilidad en estos temas que no podríamos tener control respecto. Y como somos una minoría, es bien probable que haya como un cristiano en proceso constituyente donde Si es que. no tendría mayor incidencia. Entonces, creo que por eso mismo rechazo, para poder garantizar estos artículos que actualmente nos convienen. Sí, bueno, una de las cosas también importantes que no mencionamos, pero que es súper fundamental para nosotros como cristianos, es que hay, claro, como tú bien decías, hay muchos derechos que a nosotros no garantizan, que ya nos garantizan. El derecho a la libre expresión, la libertad de culto, el derecho a la vida, el derecho preferente de los padres para educar sobre sus hijos. Creo que es una de las cosas más importantes. Creo que es lo que para nosotros es lo que más debemos defender, más allá del modelo económico o incluso de la propiedad privada. Está la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho que tenemos de educar a nuestros hijos, y el derecho, o sea, la protección de la vida del que está por nacer, es lo que más nos debiera concentrar y hacer unir fuerzas. Por otro lado, también decir que
nosotros no estamos, bueno, lo comentamos en el capítulo anterior de Operación Candelabro, en el proyecto Lugnos. Nosotros no es que apoyemos a cierto sector o a cierto espectro político, sino que ellos junto con nosotros estamos de acuerdo en muchos de estos valores y principios. Y voy a recalcar lo que recalqué en esa oportunidad. No es que la iglesia esté tomando valores o principios de los partidos políticos. Son los partidos políticos los que están tomando los valores y los principios bíblicos. Y por eso en ciertas cosas tenemos una... Pensamos igual, pero que quede claro, y esto que va para todos los políticos, nosotros no nos vamos a dejar manipular. Nosotros, por mucho que votemos o que estemos a favor de muchos de los políticos, no significa que estemos de acuerdo con esos políticos. Como tú también bien decías, nosotros también rechazamos la clase política y simplemente estamos acá como la regla del juego no exigen tomar cierta posición, en este caso que votamos o no, pero nosotros no nos vamos a dejar manipular por ningún lado de la política, porque nuestros principios están por sobre los principios que rigen a cada partido. Y yo con eso ya no tengo nada más que decir. Manda tu conclusión al tiro, para yo tener ya. la última idea de mi conclusión. Ya, bueno, yo quería reiterar el tema que comenté al principio. Nosotros estamos llamados a alumbrar, estamos llamados a hacer luz, estamos llamados a enseñar sobre la verdad. La verdad no está en la Constitución, no está en los políticos, no está en las iglesias. La verdad está en Jesucristo. La verdad es Jesús. Por medio de la palabra de la Biblia nosotros podemos conocer el carácter de este Dios maravilloso, y en base a este carácter de este Dios maravilloso nosotros podemos hoy día levantarnos con convicción, con fuerza, y defender lo que defendemos, sin importar lo que suceda. El problema está en el corazón del hombre, en la corrupción del hombre. Siempre va a haber, el hombre va a tender hacia el mal, hacia el pecado, y ahí es donde la iglesia juega un rol fundamental, porque la iglesia es la esperanza real para que los cambios que necesita la gente puedan llevarse a cabo. Ningún gobierno te va a perdonar, ningún constitución te va a llevar al arrepentimiento, ningún partido político va a restaurar tu matrimonio, ningún colegio va realmente a enseñarle a tus hijos cómo deben ser buenas personas, y todo eso es lo que la iglesia te puede entregar. Por lo tanto, ya dejemos de estar a la sombra, dejemos de andar pidiendo perdón por opinar, o dejemos de andar escondidos, sino que por el contrario manifestemos en todo lugar lo que nosotros tenemos que pensar, así como dice 2 Corintios 2:14, que manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento, que nuestra marcha, nuestro desfile, esto que estamos haciendo, este podcast, nuestras opiniones, sea un desfile para el Señor, y que a toda la gente que nos vea, que nos escuche, que nos mire, sienta ese olor fragante que menciona la Biblia, que desee seguirnos. Por otro lado, no le estamos hablando de los que van a votar a prueba, porque sabemos que ya tienen claro su voto. Le estamos hablando específicamente a los que van a votar rechazo, para que tengan alguna base un poco más concreta, y a los que también están indecisos. Y bueno, también a los de la prueba que se quieran cambiar también, ya que vi que Jay me hacía unos gestos. Así que para eso está dirigido este capítulo. Si quieres darle más contexto, escuche el capítulo anterior de Proyecto Lugnos, que se llama Política, y va a entender el por qué es tan importante que la fe y la política, o sea, que la iglesia sí tiene algo que decir con respecto a la política, y que sí tiene que estar involucrada en política. Buena. Yo voy a terminar con la última idea de rechazo y por qué. Tiene que ver con la efectividad. Creo que la efectividad de los cambios que estamos anhelando como ciudadanos no está en la Constitución, porque como podrán ver o podrán haber escuchado en este capítulo, hay principios, hay deberes, hay derechos constitucionales que están resguardados en la actual Constitución, que no se manifiestan tal cual en la realidad como quisiéramos. Entonces, un ejemplo de cómo estos artículos dependen de una ley que los complementa y los aterriza a la realidad. Entonces, para que seamos más efectivos, ataquemos directamente a estas leyes,
a estas leyes y aterricémoslo a los cambios que realmente estamos esperando. En todos estos temas de las demandas sociales que, como dijimos, muy pocos de ellos están resguardados en la Constitución y están de una forma tan general que no alcanzan a ser tan relevantes sus cambios en la Constitución, pero sí como materia legal es una reforma necesaria. Pero si queremos ser más efectivos todavía, el cambio, si tú quieres ver la realidad cambiada, quieres que la sociedad cambie, te presento a Cristo, amigo. Él va a cambiar tu vida, te va a dar vida en abundancia y por medio de ese cambio radical en tu vida vas a ver cómo tu entorno cambia. Y si tú quieres ayudar a los demás a poder cambiar, preséntales a Cristo también y vas a ver cómo esta transformación en cadena va a poder llegar a incluso a esas personas quienes están tomando decisiones actuales en el gobierno. Y un cristiano realmente entregado a Cristo que toma decisiones por la ciudadanía, por la nación, va a hacer verdaderos cambios por el país. Si el día de mañana tenemos verdaderos cristianos al poder, van a ver un avance histórico como nunca antes. Y no estamos hablando de, pero que ya existió eso en tiempos medievales con la Iglesia Católica y todo. No es lo mismo, estoy hablando de cristianos, no religiosos, que es completamente distinto. Así que te doy la oportunidad para que puedas pensar en esto, ya sea si estás votando por apruebo o rechazo, no tienes ni idea. Piensa en esto, porque esta intención era poder manifestar nuestra idea y explicar el por qué. Ya, y si quieres realmente odiarnos y que comentar y dar así desencadenar toda tu ira contra nosotros en comentarios, bienvenido sea, igual te amamos, igual respetamos tu opinión. Y si nos das publicidad. Y nos das publicidad, así que dale. Tu like o no like me sirve igual, así que tú no me gusta. Y si hay gente que realmente quedó pensando en esto, bueno, esa era la intención, amigo. Gracias por haberte dado la oportunidad o por haberte dado el tiempo de escucharnos para empezar, que es casi una hora, y por también haber quedado hasta este momento realmente dispuesto a escuchar nuestra opinión. Y de eso se fundamenta nuestra democracia, ¿no es cierto? Escucharnos libremente. Así que así como tuviste tu opinión, me gustaría escuchar también el tuyo. Escríbelo, contáctanos en las redes sociales, suscríbanse y atentos también al siguiente capítulo ahí con el Sugata Senpai, que también se vendrá bastante bueno. Así que nuevamente gracias por estar aquí. Y para terminar con una frase de Spurgeon, que de seguro lo has escuchado, lo has leído por ahí: solo los tontos creen que la política y la religión no se discuten. Por eso los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas siguen predicando. Así que, buena. y le estamos hablando no desde acá, desde dos personas religiosas que toda su vida han estado manipuladas por la iglesia y por los pastores sinvergüenza. No, yo y James éramos dos personas que conocimos a Cristo en nuestra juventud, en el caso mío un poquito más de adolescente, pero ambos teníamos pensamientos muy de izquierda, muy socialista, muy de cierta tendencia. Mi familia materna al menos estuvo exiliada en la época de dictadura. La vi igual. Y aún así, tanto yo como gran parte de esa familia que tuvo que arrancar a otro país va a votar rechazo. Así que no le estamos hablando tampoco desde algo que no hemos vivido, sino que de nuestro propio testimonio. No se trata, de nuevo, por los colores políticos, sino que se trata por convicciones y por pensar un poquito también, usar el cerebro, la cesera para saber qué es lo que es mejor. Toda la razón. Si no, estaríamos marchando y votando a prueba, pero estamos aquí sí, haciendo un podcast y dando nuestra opinión. Quemando estaciones en el metro, porque el metro me oprime. Ya, muchachos, muy contento de estar acá una semana más con ustedes. Ojalá que les haya gustado, comparta ahí con su familia, si es que a lo mejor todavía conoce a alguien que no está todavía muy de acuerdo, o incluso si es que alguien le pregunta por qué usted piensa lo que piensa o vota lo que vota. Bueno, aquí le mandamos este aporte. Que ojo, acá no está tampoco, no queremos, esto no fue... No es para que usted escoja o elija. Nosotros no hablamos de una manera imparcial para nada. Nosotros le estamos contando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y por qué.
ya, Sí. para que después no anden diciendo, es que ustedes están sesgados. Obvio que estamos sesgados, pues, y todos lo estamos, pues, y vamos a defender lo que creemos nomás, pues. Para eso ya está la tele y todas otras cosas que han hecho ese juego. Nosotros no. Estamos cegados en No, todo, en los gustos de Friends, en la opinión sobre la no. pornografía, en los gustos Claro. musicales. Eso es el podcast. Somos cristianos, pues, o sea, obviamente estamos sesgados. ¿Qué quiere? ¿Qué espera? Ya, pero qué bueno que se haya dado el tiempo de escuchar, porque sí, realmente sabe lo que pensamos, lo que creemos, y también habla usted mismo con base cuando quiera, incluso hasta criticarnos. Sí. Así que, vale cabros, nuevamente por escucharnos. Ya saben, ya estamos esperando sus comentarios, ya sean buenos o malos. Venga nomás, para poder ahí quedarnos con el título como ese, de que somos el mejor podcast del El mejor comunidad podcast de la comunidad cristiana y la comunidad que está fuera de la comunidad cristiana. Y ahora Exacto. extendida a la comunidad política. cristiana. La comunidad política de la prueba también. A Entonces, la también estoy seguro apolítica que y le todo. gusta. Para todos ellos hoy un saludo. Así que esto ha sido Proyecto LED. Nuevamente muchas gracias y adiós. Adiós.